Muy bien, mis amigos, vamos entonces en el nombre del Señor a orar, de manera que nuestro Padre nos pueda acompañar. Oramos. Nuestro bendito y santo Padre Celestial, Señor, te bendecimos, te damos gracias, te alabamos y queremos en esta hora, Señor, entregarte nuestros corazones, nuestras voluntades, nuestros intelectos, para que tú nos hables, para que tú nos instruyas, para que por medio de tu Espíritu Santo puedas comunicarte con nosotros de manera personal y nos puedas enseñar tu palabra y nosotros podamos verla con claridad y podamos así aprender, Señor, y ser edificados. Te lo pedimos, Santo Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a continuar con nuestra serie sobre justificación por la fe. Y el día de hoy nosotros vamos a tratar de encontrar un significado bíblico, porque eso es lo que nos importa, eso es lo que más nos interesa. Nos interesa es anclar nuestra comprensión al texto bíblico. No nos interesa anclar nuestra comprensión en sofisticados conceptos que tienen más filosofía que Biblia. De manera que lo que nos interesa es entender aquello en lo que consiste la justificación por la fe desde un paradigma bíblico. Eso es nuestro interés en esta tarde. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo. Me gusta mucho esta ilustración porque ilustra lo que queremos decir con más Biblia y menos filosofía. ¿Ok? Miren esta ilustración. Supongamos que nosotros estamos escuchando una clase de parte del mismo Cristo sobre la oración. A ver, ¿qué creen ustedes que Jesucristo nos enseñaría utilizando los evangelios, utilizando los discursos que conocemos acerca de Jesús, utilizando las palabras de Cristo que están escritas en la Biblia? Supongamos que oímos hablar a Cristo sobre la oración. A ver, ¿qué creen ustedes que Jesucristo nos enseñaría sobre la oración? A ver, ¿ustedes creen que Jesucristo nos enseñaría sobre cómo orar? ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes creen que Jesucristo nos enseñaría acerca de la importancia de la oración? Claro que sí. ¿Ustedes creen que Jesucristo nos enseñaría acerca de orar en el nombre del Hijo? Claro que sí. ¿Ustedes creen que Jesucristo nos enseñaría sobre la importancia de perseverar en la oración a pesar de no recibir respuesta inmediata? Claro que sí. A ver, ahora una pregunta. Supongamos que en medio de la clase, alguno de nosotros levanta la mano y le dice así al Señor: Maestro, una consulta. Tenemos una consulta. Maestro, ¿cuál cosa es más efectiva? ¿Una oración que dure 10 minutos o 10 diferentes oraciones que duren un solo minuto? ¿Qué cosa es más efectiva, Señor? ¿Qué cosa es más eficaz? ¿Una sola oración que dure 10 minutos o 10 oraciones que duren un minuto? Una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesucristo, basado en lo que usted conoce de Cristo, basado en lo que Jesús enseñó en su palabra, ¿ustedes creen que Jesucristo se preocuparía por enseñar cuál de las dos cosas es más eficaz? ¿O ustedes creen que esa es una pregunta que la Biblia no aborda? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que la Biblia, cuando enseña los temas, cuando la Biblia aborda diferentes asuntos y temas, la Biblia utiliza un paradigma que no tiene como propósito satisfacer hasta la saciedad la curiosidad de los lectores.
La Biblia aborda un paradigma diferente, un paradigma práctico, un paradigma edificante, un paradigma que construye y no que deconstruye en cosas menudas de matices intelectuales que es propio del paradigma filosófico. Entonces, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? Estoy diciendo esto porque cuando nosotros hablamos de justificación por la fe, inmediatamente viene a la mente un asunto. Y es la pregunta siguiente. Al hablar de justificación por la fe, cuando somos justificados, somos declarados justos, puramente verbal, de manera legal, foránea y externa al creyente, o somos hechos justos de manera efectiva y transformada cuando somos declarados. Esas dos cosas, esas dos opciones, obedecen a una pregunta que se hace desde un paradigma filosófico y no desde un paradigma bíblico. Cuando se le pregunta a la Biblia, a ver, cuando usted toma la Biblia y usted le pregunta a la Biblia, a ver, cuando somos justificados, ¿somos declarados o somos hechos? ¿Usted cree que la Biblia se escribió para responder esa pregunta? No, la Biblia no se escribió con el paradigma filosófico que era propio, escuchen, que era propio de la Edad Media, cuando los monjes se peleaban entre sí, incluyendo a Martín Lutero, para ver con las filosofías o la filosofía propia de la época, conocida como la filosofía escolástica, de origen tomista, es decir, que provenía de Aristóteles, todas esas cosas, todas esas preguntas provenían de una filosofía escolástica propia de la Edad Media. Pero esas preguntas no provienen de un paradigma de interpretación bíblica, provienen más bien de un paradigma de interpretación filosófica. Entonces, si nosotros queremos estudiar el tema de la justificación por la fe de manera bíblica, la pregunta es, ¿dónde podemos iniciar? ¿Dónde iniciamos? A ver, yo estoy seguro que usted tiene el nombre del apóstol Pablo en su cabeza cuando hablamos de justificación por la fe, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol que acuñó los términos. El apóstol Pablo es el hombre que Dios usó para acuñar la frase justificación, justificación por la fe. Entonces, vamos a comenzar allí. Vamos a comenzar por allí. Así que vamos a proyectar dos textos bíblicos que nos van a servir de ancla, nos van a servir de base sobre la cual nosotros podamos edificar nuestra comprensión bíblica de la justificación por la fe. Vamos entonces a mirar aquí. Lo primero que vamos a hacer es trasladarnos a dos textos bíblicos, el primero de los cuales se encuentra en Romanos capítulo número 4. Vamos para allá. Romanos capítulo número 4 y vamos a comenzar en el versículo número 1. Romanos capítulo 4, versículo número 1. Vamos a analizar el texto teniendo en mente que lo que nos interesa es comenzar a construir un concepto bíblico de lo que es justificación por la fe. ¿Ok? Entonces vamos a leer el texto bíblico y vamos a comenzar en Romanos 4, versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo número 3. ¿Ok? Romanos 4, versículos 1 al 3. Dice así. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Versículo 2. Escuchen bien. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios,
Porque, ¿qué dice la Escritura? Escuchen bien. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a analizar estos textos de manera detallada y detenida. Miren esto. ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo cita la Escritura? A ver, pregúntese. Lea el texto y pregúntese. ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo cita la Escritura? Atención. La razón por la cual el apóstol Pablo cita la Escritura es porque el apóstol Pablo cree que esta partecita, la que está citando, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, el apóstol Pablo cree que esa parte de la Escritura, atención, que se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo número 6, esa parte de la Escritura responde, aumenta, intensifica la afirmación anterior que él ha hecho en el versículo 2. En otras palabras, la Escritura está siendo citada como una prueba que valida, que refuerza la declaración del versículo número 2. Entonces, ¿cuál es la declaración del versículo número 2? La declaración del versículo 2 es que Abraham fue justificado no por las obras. ¿Sí o no? Porque allí dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En pocas palabras, como Abraham no tiene de qué glorificarse, de qué gloriarse a sí mismo, entonces él no fue justificado por las obras, sino que él fue justificado de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera en la cual él fue justificado? Aquí está. Porque la Escritura dice, creyó. Este creyó, ¿a qué responde? Este creyó responde a que fue justificado por las obras. No, no fue justificado por las obras, porque Abraham creyó. Así que si creyó, ejerció ¿qué cosa? Ejerció fe. Quiere decir que fue justificado por la fe. Muy bien. Ahora mira lo que dice aquí. Creyó Abraham a Dios y fue justificado. Dice así. ¿Creyó Abraham a Dios y fue justificado? No, sino que introduce una frase sinónima, una frase paralela. En vez de decir, creyó Abraham a Dios y fue justificado, dice el texto, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que yo quiero que ustedes se graben a partir de este momento, de este versículo, es lo siguiente. Atención con esto. Justificado o ser justificado es idéntico, es paralelo o es lo mismo a que le fue contado por justicia. ¿Sí o no? ¿Eso es claro en el texto? ¿Es suficientemente claro? Vamos a repetirlo. Abraham fue justificado. Muy bien, estamos de acuerdo. Abraham fue justificado. Y aquí está el significado de ser justificado. ¿Qué significa ser justificado? Significa que le fue contado por justicia. ¿Qué cosa le fue contado por justicia? Aquí, el creer. El creer, la fe, le fue contado por justicia. Así que el significado bíblico de ser justificado es que la fe le es contada por justicia. ¿Sí o no? ¿Está claro en el texto? Bien, está muy claro. Ok. Vamos a trasladarnos ahora, yo voy a seguir compartiendo mi pantalla, vamos a trasladarnos a otro texto. Y este texto se encuentra en el libro o la epístola de Gálatas. Aquí está Gálatas, capítulo número 3, versículo 6. Ok, vamos a analizar el texto. Gálatas capítulo 3, versículo número 6. Escuchen esto. Dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Les hago una pregunta. ¿Es el mismo texto bíblico que está siendo citado? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es ese texto bíblico? A ver, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Génesis capítulo número 15, versículo número 6. Les hago una pregunta. ¿Es el mismo texto bíblico del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo cita en Romanos capítulo 4, versículo 2 y 3? ¿Sí o no? Sí, es el mismo texto bíblico. Ahora mira lo que eso significa. Atención con esto. Mira lo que dice aquí. Dice,
Y la escritura, recuerden, Pablo está comentando Génesis 15, versículo 6. En su comentario de Génesis 15, versículo 6, Pablo dice así: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Les hago una pregunta. ¿Cree el apóstol Pablo que aquí hubo justificación por la fe, sí o no? Por supuesto. No solamente lo dice en Romanos 4, lo dice en Gálatas 3. Ahora les hago una pregunta. ¿Usted podría pensar o a usted se le podría ocurrir un mejor lugar de la Biblia para hablar de justificación por la fe que Romanos 4 y Gálatas 3? Difícilmente. Difícilmente. Gálatas y Romanos son los textos paulinos por excelencia que se utilizan al hablar de justificación por la fe. Ahora, yo les estoy mostrando que en ambos lugares, tanto en Romanos como en Gálatas, existe un texto del Antiguo Testamento que se utiliza como base para construir la expresión paulina inspirada por el Espíritu Santo sobre lo que es la justificación por la fe. ¿Y cuál es ese texto bíblico? Génesis capítulo 15. En ambos lugares, los textos son los mismos. Génesis capítulo 15, versículo número 6. Y miren ustedes la importancia de Génesis 15. Se los voy a mostrar. Comentando Génesis 15, el apóstol Pablo dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, recuerden, amigos, recuerden que la frase griega gentiles es la frase griega ta ethne, de donde viene la traducción etnias. En otras palabras, la mejor traducción en vez de gentiles sería las naciones. ¿Ok? La escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a las naciones, escuchen lo que dice, lo que hizo Dios. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Escuchen, si ustedes leen esto en griego, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Esto en griego no es lo que dice. En griego lo que dice es que Dios evangelizó de antemano a Abraham. La palabra griega es Dios pro-evangelizo, quiere decir evangelizó de antemano a Abraham. ¿Y cuándo Dios evangelizó a Abraham? Aquí está, cuando le dijo esto. Dios lo estaba evangelizando para que Abraham creyera y al creer fuese justificado cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios lo estaba evangelizando de antemano. ¿Y qué ocurrió con Abraham? Abraham creyó. Y cuando creyó, Génesis 15, la fe le fue contada por justicia. Esos dos textos, Gálatas 3 y Romanos 4, son ambos anclados en Génesis capítulo 15. Los dos textos son Génesis 15. Ahora, muy bien. ¿Es suficiente ya haber repetido tantas veces que se trata de Génesis 15? ¿Es suficiente ya? ¿Estamos todos claros? ¿Suficiente? Sí. Génesis 15 es un lugar central en la exposición bíblica de la justificación por la fe que se encuentra en Gálatas y que se encuentra en Romanos. Génesis 15 es fundamental. Ahora bien, ¿qué hay en Génesis 15? Porque, amigos, si cuando el apóstol Pablo va a escribir sobre justificación por la fe, él habla de Génesis 15 en los dos lugares donde habla sobre justificación, ¿será que Génesis 15 es clave para entender la justificación por la fe? Si lo fue para Pablo, para él entender lo que es la justificación por la fe, entonces lo es para nosotros. Lo que nosotros estamos buscando es una comprensión bíblica de lo que es justificación por la fe. Entonces, si queremos comenzar bien, necesitamos comenzar por el punto de partida que el apóstol Pablo utilizó para él comenzar el tema. ¿Cuál es ese punto de partida? Génesis 15. ¿Por qué cosa Génesis 15? ¿Qué cosa es Génesis 15? Ok, vamos a buscar Génesis 15 para ver qué cosa es.
Y cuando leemos Génesis 15, vamos a leerlo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Cuando leemos Génesis 15, yo quisiera que usted lo leyera haciéndose una pregunta. Usted va a leer cada versículo de Génesis 15, versículo 1 hasta el versículo 6, usted lo va a leer haciéndose una pregunta. La pregunta es, ¿dónde aparece la escena de juicio? ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? Les voy a decir por qué esa pregunta. A ver, porque cuando nosotros estudiamos el tema de la justificación por la fe, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Justificación por la fe es una declaración que ocurre en el contexto de un juicio. ¿Sí o no? Claro. Justificación por la fe es una declaración legal, es una declaración que ocurre en el contexto de un juicio. Siempre es eso. Siempre es eso. Entonces, vamos a leer Génesis 15 para ver dónde está la escena del juicio. A ver, Génesis 15, vamos allá. Génesis 15, versículo número 1 hasta el versículo número 6. Vamos para allá. Génesis capítulo 15 y versículo número 1 al 6. Ok, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Abraham había estado en guerra. Abraham había estado en guerra contra aquellos reyes que se habían aliado y juntamente con el rey Kedar-Laomer habían venido, habían incursionado y se habían llevado cautivo al sobrino de Abraham que se llamaba ¿cómo? Lot. ¿Ok? Entonces, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pregunto, ¿hay juicio allí? No, no hay juicio. ¿Ok? No hay juicio allí. Versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Voy a pausar aquí mi pantalla y voy a hacerles una pregunta. ¿Usted encontró el juicio allí? ¿Dónde están los acusados? ¿Dónde está el fiscal acusador? ¿Dónde está el juez? ¿Dónde está el abogado? ¿Dónde está la sentencia? ¿Dónde está la declaración de absolución o solvencia? Amigos, lo que nosotros leímos en Génesis capítulo 15, versículo 6, no es un juicio. Los versículos 1 al 6 no son un juicio. Los versículos 1 al 6 de Génesis 15, ¿saben lo que es? Es una promesa. ¿Quién está hablando, haciendo promesas en Génesis 15? ¿Quién está prometiendo? Dios. Y la pregunta es, ¿quién está escuchando la promesa? Abraham. Así que lo que Abraham está haciendo es escuchar una promesa de Dios ante la cual él cree, y al creer en esa promesa, el texto bíblico dice, le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿qué cosa es eso?
¿Qué cosa es eso de que Abraham creyó? Génesis 15, 1 al 6, Abraham creyó en la promesa, creyó a lo que Dios estaba diciendo, creyó lo que Dios le estaba prometiendo. A ver, una pregunta, ¿qué era lo que Dios le estaba prometiendo? Le estaba prometiendo descendencia, le estaba prometiendo un hijo. Dios le estaba diciendo, Abraham, tú no vas a tener como heredero un siervo, no va a ser un heredero tuyo un esclavo, no va a ser heredero tuyo un esclavo nacido en casa. Quien te va a heredar es un hijo tuyo, un descendiente tuyo. Yo te lo voy a dar. Mira las estrellas y si tú puedes creer, yo voy a hacer tu descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham, créeme que te voy a dar hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham creyó. ¿Y qué hizo Dios? Dios se lo contó por justicia. Una pregunta. ¿Contar por justicia es lo mismo que ser justificado? ¿Sí o no? Claro. Eso lo dijo Romanos capítulo número 4. Romanos capítulo número 4 nos dijo que ser justificado y que se le cuente por justicia es la misma cosa. Entonces, dice el texto de Génesis 15 que cuando Abraham creyó en la promesa, Dios se lo contó por justicia. Entonces, lo que nosotros queremos saber para entender lo que es la justificación es qué sucedió allí cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que sucedió? A ver, una pregunta. Dice la Biblia que cuando Abraham creyó, dice la Biblia que cuando Abraham creyó, allí Dios lo perdonó de un juicio que pesaba o cargaba sobre su cabeza. Dice la Biblia allí que Abraham tenía un pecado cometido y entonces cuando creyó, Dios le quitó el pecado y lo anotó allí en un libro y lo puso como inocente en vez de culpable. Así que la justificación por la fe es igual a ser considerado inocente cuando somos culpables. ¿Eso dice la Biblia allí? No, allí la Biblia lo que dice es que Dios le hizo una promesa, Abraham creyó y cuando creyó, Dios le contó por justicia. ¿Qué cosa es eso? Lo que pasa es que nosotros necesitamos respuestas bíblicas, no filosóficas. Vamos a ver cuál es la respuesta bíblica. Les voy a dar una noticia. Atención con esta noticia que les voy a dar. En toda la Biblia, solamente existe un versículo más. Un solo versículo más. Aparte de Génesis 15, versículo 6, donde aparece la frase contar por justicia. Uno solo. No es Romanos 4, porque Romanos 4 es Génesis 15, 6. No es Gálatas 3, porque Gálatas 3 es Génesis 15, 6. ¿Ok? Esas son citas de Génesis 15. Así que no hay otro texto más, solamente hay uno solo, un solo versículo más donde aparece la frase contar por justicia. Uno solo, no hay dos, uno solo. Entonces, ¿cuál es ese texto bíblico? Vamos a mirarlo. Ese texto bíblico se encuentra en un salmo, en el Salmo 106. Y vamos a leer el versículo, a partir del versículo número 28. Salmo 106, vamos allá. Salmo 106. Vamos allá, por favor. Vamos a buscarlo. Salmo 106. Y vamos a leer a partir del versículo número 28. ¿Ok? Bien. Allí tenemos Salmo 106, versículo número 28, y vamos a leerlo hasta el versículo número 31. Mira lo que dice. Dice así, atención, el Salmo 106 es un salmo que repasa la historia de Israel en el desierto. ¿Dónde se encuentra esa historia de manera original? No de manera repasada, sino de manera original. Se encuentra en Números, capítulo número 25. En otras palabras, en Números, capítulo 25, está la historia original, de la cual el Salmo 106 es un repaso. ¿Ok?
Bien, vamos a leer primero el repaso y luego leemos la historia original. Dice así, Salmo 106, versículo 28 al 31. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finees e hizo juicio y se detuvo la plaga. Escuchen. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Miren esto, aquí está la frase. Y le fue contado, ¿a quién? A Finés. A Finés se le contó por justicia de generación en generación para siempre. La pregunta es, ¿qué significa la frase que le fue contado por justicia? A Finés, hijo de Eleazar, ¿qué significa? Bueno, la única forma de nosotros saber lo que esa frase significa, porque ya no hay más versículos bíblicos que contengan la frase contar por justicia, ya los leímos todos, ya no hay más. La única forma de saber el significado de la frase contar por justicia es ir a la historia original. ¿Dónde está la historia original? Está en Números 25. Y lo que vamos a hacer es un paralelo. Vamos a hacer una lectura paralela. Números 25, teniendo abierto al mismo tiempo Salmo 106. Vamos allá. Números 25 y vamos a leer desde el versículo número 10. Escuchen esto. Números 25, versículos 10 al 13. Vamos a leerlo. Dice así. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, escucha, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. A ver, vamos a ver. ¿Cómo dice eso el Salmo 106? Ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. A ver, ¿cómo dice eso el Salmo 106? Mira cómo lo dice. Aquí está. Escucha cómo lo dice. Atención. Y se detuvo la plaga. ¿Verdad? Ha hecho apartar mi furor. En el Salmo 106 dice, se detuvo la plaga. Ahora vamos otra vez. Otra vez. Números 25. Atención. Ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Llevado de celo entre ellos. A ver, ¿qué fue lo que hizo Finés? ¿Cómo es que Finés, llevado de celo entre ellos, hizo apartar el furor de los hijos de Israel? De Dios, de los hijos de Israel. ¿Cómo dice eso el Salmo 106? Mira cómo lo dice. Finés se levantó e hizo ¿qué? E hizo juicio. Sigamos. Versículo 25. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Cómo dice eso allá en el Salmo 106? Se detuvo la plaga. Ahora mira lo que dice aquí. Atención, este momento es clave. Escuchen. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él, escuchen, tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. ¿Cómo dice eso el Salmo 106? Mira cómo lo dice. Y le fue contado por justicia, y aquí dice perpetuo, no, dice de generación en generación para siempre. A ver, ¿cómo dice el Salmo 106 lo que Números dice? Sacerdocio perpetuo, dice de generación en generación para siempre. ¿Y cómo dice pacto de paz hecho con él? Aquí dice, le fue contado por justicia. Entonces, si nosotros nos vamos a Génesis 15, ¿dónde está allí el juicio? Amigos, allí lo que hay es una promesa y hay un hombre que cree en esa promesa divina y cuando cree le fue contado por justicia. Según Números 25 y el Salmo 106, ser contado por justicia es igual a ser incluido, ser receptor de un pacto. ¿Será que Génesis 15 dice eso? Míralo. Génesis 15, versículo número 18. Mira lo que pasó en ese día. Aquí está el resumen.
El resumen de lo que Dios hizo ese día con Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. La pregunta es, según esto que nosotros hemos leído, ¿qué cosa es ser justificado? Ser justificado es ser incluido, ser receptor, ser parte de un pacto que Dios hace, que Dios establece. Un pacto hecho por Dios en el cual nosotros, al creer, somos injertados. Ahora, ¿cuál es el concepto de pacto de Génesis 15? ¿Cuál es el concepto de pacto de Romanos 4? ¿Cuál es el concepto de pacto de Gálatas 3? Muy sencillo. El concepto de pacto es declarado, definido en el siguiente texto bíblico. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo número 3. Gálatas, perdón, vamos a proyectar de nuevo. Gálatas capítulo número 3 y vamos a irnos al versículo número 15 y versículos hasta el versículo número 17. Mira lo que dice aquí. Gálatas 3, 15 al 17. Escuchen esto. Hermanos, hablo en términos humanos. Escuchen esto. A ver, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Hermanos, hablo en términos humanos. Dos puntos. ¿Qué cosa es eso? Esa es la manera del apóstol Pablo de decir, hermanos, voy a darles un ejemplo tomado de lo que acontece a nuestro alrededor, tomado del mundo secular. Voy a darles una ilustración para que ustedes comprendan lo que yo estoy diciendo. Atención, voy a darles una ilustración. Hermanos, hablo en términos humanos. Atención, esta es la ilustración. Mira la ilustración. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ya va, una pregunta. A ver, pero ya va. ¿Por qué la ilustración? ¿Por qué la ilustración es un pacto, aunque sea de hombre, si lo que el apóstol Pablo está hablando en Gálatas 3 es de la justificación por la fe? Aquí está, míralo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, después de hablar, escucha, después de hablar, sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pregunto, ¿está hablando Pablo de justificación por la fe, sí o no? Sí. Pero cuando llega la ilustración, amigos, hablo en términos humanos. Permítanme darles una ilustración tomada del mundo secular. Lo que se le ocurre es decir, un pacto hecho entre hombres, nadie lo invalida. La pregunta es, ¿por qué se le ocurre al apóstol Pablo ilustrar la justificación por la fe con un pacto? ¿Por qué? Amigos, porque ser justificado es ser incluido en un pacto. Y la pregunta es, ¿qué pacto? ¿Cómo entendemos ese pacto? Muy sencillo. Lea Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 17. Mira lo que dice. Escuchen esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Una preguntita. ¿Génesis 15 contiene promesas divinas hechas a Abraham? Eso es lo que se trata. De eso se trata Génesis 15. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién más se le hizo esa promesa? Y a su simiente. No dice y a las
simientes, como si hablase de muchos, sino que habla de uno, sino como de uno. El texto dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿qué cosa es esa promesa? ¿Qué cosa es eso? Atención, versículo 17 es clave. Esto pues digo, dos puntos. Atención. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. A ver un momento. ¿Cómo es que Dios ratificó pacto con Cristo? ¿Cuándo Dios hizo pacto con Cristo? Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, en tu simiente y en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones y a tu simiente daré la tierra. Dios en realidad estaba haciendo pacto, ratificándolo ¿con quién? Con Cristo. Dios estaba haciendo pacto con Cristo. Dios estaba diciendo en realidad, a Cristo daré esta tierra. A Cristo haré heredero. En Cristo serán benditas las familias de la tierra. A Cristo daré la tierra. Y ese pacto es sinónimo ¿de qué? ¿A qué se parece ese pacto? Ese pacto es sinónimo ¿de qué? A ver, escucha. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. A ver, una preguntita aquí. Amigos, hermanos, este, este pronombre, este pronombre relativo, reflexivo, ¿a qué se refiere? Este artículo aquí, que es un pronombre relativo, ¿a qué se refiere este no lo abroga? ¿A qué se refiere? Se refiere aquí, ¿ve? A pacto. En otras palabras, el pacto no es abrogado por la ley que viene 430 años después. ¿Sí? Está hablando del pacto, no lo abroga. Ahora mira cómo termina el versículo. Para invalidar el pacto. ¿Dice el pacto? No, dice para invalidar la promesa. En este versículo, el pacto es sinónimo de la promesa. Repetimos, en este versículo, el pacto es sinónimo de la promesa. La promesa es el pacto. El pacto es la promesa. Míralo en otro versículo. Atención, escucha esto. Mira lo que dice aquí. El mismo Gálatas, capítulo número 3, versículo 19, mira lo que dice. Atención. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Escucha. Fue añadida a causa de las transgresiones. Escucha. Hasta que viniese, la simiente a quien fue hecha la promesa. Ya va, un momento. ¿A qué simiente se le hizo la promesa? A la misma simiente con la que el pacto es ratificado. Pacto y promesa es lo mismo. Entonces, ¿qué cosa es justificación por la fe? ¿Qué cosa quiere decir justificación por la fe? De acuerdo a lo que hemos estudiado, justificación por la fe es cuando el creyente ejerce fe en la promesa divina, cuando el creyente cree en la promesa de Dios, Dios lo hace parte de su pacto. ¿Qué cosa es pacto? Es igual a promesa. Dios lo hace receptor, lo hace beneficiario de su promesa. ¿Qué promesa es esa? Dios le dice al creyente, tú heredarás la tierra. Y eso es el creyente estarse uniendo, estar incluyéndose, el creyente está incluido, el creyente se injerta, el creyente viene a formar parte ¿de qué?
del pacto de Dios. ¿Qué pacto? La promesa de la tierra nueva. Cuando el creyente cree, Dios lo hace receptor, lo hace beneficiario de su promesa de la herencia eterna en la tierra nueva que Él le prometió a Abraham, a la simiente de Abraham y a todo el que es de la fe de Abraham. Ser justificado es ser receptor de la promesa de Dios, ser parte del pacto. Y cuando el creyente es parte del pacto, entonces se vuelve un beneficiario de la promesa que Dios le hizo a Cristo, que Cristo cumplió y que Cristo recibió y que ahora nos la da a nosotros que somos de la fe de Jesús. Entonces, ¿qué cosa es ser justificado en términos de ser declarado justo o ser hecho justo? La verdad es que este problema, esta pregunta, no es bíblica, es filosófica. Lo que la Biblia enseña es que la justificación por la fe es ser injertado en la promesa que Dios le hizo a Cristo al decirle, a ti te daré la tierra. Cristo se hace hombre para recibir y para encarnar el cumplimiento de esa promesa. Dios le prometió esa promesa a la simiente de Abraham. Cristo se hace simiente de Abraham. Cristo recibe el cumplimiento de la promesa. Cristo recibe la herencia eterna, recibe la tierra nueva en sus manos. Y ahora todos los que son de Cristo reciben como beneficiarios la promesa de la herencia eterna que Dios le hizo a Jesús, que se la cumplió a Cristo y que ahora nosotros la recibimos por ser de Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña como justificación por la fe. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo podemos comprobar? ¿Cómo podemos finalmente comprobar? A ver. Hemos escuchado hoy que ser justificado tiene que ver con un pacto. Ser justificado tiene que ver con ser incluido, injertado en el nuevo pacto, en el pacto de Dios con Cristo acerca de la tierra nueva. Bien, ok, hemos escuchado eso. ¿Cómo podemos finalmente estar absolutamente seguros de que eso es así? A ver, Gálatas 3 y el ejemplo del pacto, hablando de justificación por la fe, no me bastó. Puede ser que Pablo tenía por allí otra ilustración, pero ¿cómo puedo estar seguro que justificación es igual a pacto? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Ok, vamos a terminar con Segunda de Corintios capítulo 3. Vamos a terminar con Segunda de Corintios capítulo 3. Vamos allá. Segunda de Corintios. A ver, yo creo que ustedes no están viendo mi pantalla. Yo no los puedo ver. Vamos a ver por qué. Regálenme un segundito. Regálenme un segundito y ahora vamos a intentar de nuevo. Segunda de Corintios. Ahora sí, ustedes pueden ver mi pantalla. Segunda de Corintios, capítulo número 3. Y vamos a comenzar a leer en el versículo número 4. Ok, aquí está. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4 en adelante. ¿Por qué estamos leyendo Segunda de Corintios 3? Estamos leyendo para ver si esto es así, para ver si justificación por la fe es igual a pacto, para ver si ser justificado es igual a ser parte del pacto, a ser incluido en el pacto. Vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 4 comienza diciendo así la palabra del Señor. Y tal confianza, escuchen, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. A ver, ¿por qué? Dice el texto, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora escuchen esto por favor. El cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué cosa? Ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Oh, muy bien. El apóstol Pablo dice que Dios los hizo a ellos, los apóstoles, ministros competentes de un nuevo pacto. Oh, muy bien, gloria a Dios. Sigamos adelante. Hablando de ese nuevo pacto, ahora el apóstol Pablo lo va a contrastar con lo que no es nuevo pacto. Ahora dice, no de la letra. El nuevo pacto no es de letra, sino que el nuevo pacto es del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ok, del versículo 6 sabemos que el apóstol ha sido hecho ministro competente del nuevo pacto, y ese nuevo pacto es un pacto del espíritu. Quiere decir que es un pacto que vivifica. Ah, muy bien, excelente, gloria a Dios. Sigamos, atención, dice así. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. A ver, ¿de qué está hablando al decir ministerio de muerte? Está hablando del pacto de letra, está hablando del antiguo pacto, del pacto viejo, del antiguo. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ahora escucha, ahora va a hablar del nuevo pacto, escucha. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? A ver, ¿ustedes creen que ministerio del Espíritu es sinónimo de nuevo pacto, sí o no? Claro, nuevo pacto del Espíritu, el Espíritu vivifica, quiere decir que el nuevo pacto es el ministerio ¿de qué? Ministerio del Espíritu. Muy bien, sigamos adelante. Ahora escuchen esto. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, les hago una preguntita. Ministerio de condenación equivaldría a qué cosa? A pacto de letra, a pacto antiguo, ¿sí o no? Sí. Ahora mira lo que equivale el nuevo pacto. Mucho más abundará en gloria el ministerio de... ¿Ministerio de qué? De justificación. Pregunto, ministerio de justificación ¿es sinónimo de qué frase? Ministerio de justificación es sinónimo de qué frase aquí? Es ministerio de justificación es sinónimo de nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el nuevo pacto es llamado aquí ministerio de justificación? Entonces, para comprender lo que es la justificación por la fe, antes de partir de la pregunta, ¿soy hecho? ¿Soy declarado? ¿Soy absuelto legal y foráneamente o soy transformado efectivamente? ¿Soy declarado? ¿Soy hecho transformado? ¿Cuál de las dos? A ver, antes de decir eso, antes de pensar en justificación por la fe como una sentencia, bien sea puramente verbal o efectiva, transformativa, antes de pensar en eso, amigos, justificación por la fe tiene que ver con pacto. Justificación por la fe es igual a nuevo pacto. El pacto hecho entre Dios, el Padre, y Cristo, que recibe la herencia de la tierra eterna y entonces al recibirla hace beneficiarios juntamente con Cristo a aquellos. Es ser parte, ser incluido, ser injertado en ese pacto, en el nuevo pacto, en el pacto de Dios con Cristo que promete la herencia sobre la base de la fe. Si nosotros partimos de ese concepto, entonces, al entender cómo opera el nuevo pacto, estaremos entendiendo cómo opera qué cosa? La justificación por la fe. Entonces, el día de hoy llegamos hasta un punto muy importante. Justificación por la fe es igual a ser hecho parte del nuevo pacto.
ser hecho incluido, ser injertado, ser participante del nuevo pacto. ¿Cómo participamos de ese pacto? Participamos como receptores de la promesa, como beneficiarios de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que el Padre le hizo a Cristo al decir: a tu descendencia daré esta tierra, a oídos de Abraham. Cuando el Padre le hizo esa promesa a Cristo y nosotros creemos en Cristo, nosotros nos hacemos beneficiarios ¿de qué cosa? De esa promesa. Juntamente con Cristo llegamos a ser herederos de la herencia eterna, la tierra nueva que Dios le prometió a Cristo cuando se lo prometió a el patriarca Abraham. Esa tierra es nuestra, esa promesa es nuestra, porque por la fe de Jesús somos hechos participantes, beneficiarios, injertados en la promesa del nuevo pacto. Ser justificado tiene que ver con pacto, tiene que ver con nuevo pacto. Y la próxima vez que nos reunamos, vamos a estudiar cómo opera el pacto nuevo para entender qué ocurre cuando somos justificados. Cuando somos justificados, somos injertados en el nuevo pacto. ¿Y qué acontece? En el próximo estudio veremos cuáles son las promesas del nuevo pacto para nosotros entender qué es lo que sucede con nosotros cuando somos justificados. Dios cumple sus promesas del nuevo pacto. ¿Cuáles son esas promesas y cómo operan? Será la próxima reunión en el nombre del Señor. Vamos entonces a orar y estaremos abiertos para alguna pregunta, algún comentario en el nombre del Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre Santo y bendito, en el nombre de Jesucristo, queremos, Señor, darte gracias por regalarnos tu palabra. Tu palabra es siempre clara, tu palabra es siempre precisa. Cuando estudiamos texto con texto, comparando uno con otro. Por tanto, Señor, queremos aprovechar tu palabra. Queremos construir nuestro entendimiento de la salvación, de la justificación y de todo, Señor, conforme a tu palabra. Te pedimos esto, Padre, pidiéndote al mismo tiempo que tú, Señor, puedas cumplir todas estas promesas benditas de pacto en nuestras vidas. Por la fe en Cristo, Señor, haciéndonos herederos de la nueva tierra y cumpliendo esto en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Una bendecida reunión. Vamos a ver si alguien tiene alguna consulta, hermana Dimbia. Sí, buenas noches y feliz semana a todos. Dios los bendiga. Voy a ir con el tema directo. Entonces, ¿qué pues diremos? Como dice la palabra de Dios, si yo siento la justificación por mis actos, estoy mal porque nadie se justifica para hacer bien y el mal. Entonces, ¿qué puedo yo pensar si yo pienso hacer algo que está erróneo en contra de la ley de la palabra de Dios? No me justifico porque lo pienso y lo hago, o cuando lo hago, entonces me arrepiento y vuelvo y caigo. Entonces, puedo decir que estoy siendo justificada en el arrepentimiento, o por fe, entonces yo puedo entender que soy justificada para no caer y después tener alguna excusa. Cuando nosotros estudiamos la justificación por la fe como ser participante, beneficiario. Atención, la justificación por la fe es ser hecho beneficiario, ser injertado, ser incluido en el pacto entre el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Qué cosas recibo yo de ese pacto? Yo recibo por la fe el cumplimiento de las promesas de ese pacto. ¿Qué pacto? El pacto nuevo. La pregunta es, queridos hermanos, ¿cuáles son las promesas que se cumplen cuando yo creo? Las promesas del nuevo pacto. ¿Y cuáles son esas promesas? Aquí está el punto. Esa promesa incluye, hermana Divia, incluye que la ley de Dios es escrita en la mente y corazón. Y la pregunta es, ¿para qué se me escribiría
la ley de Dios en la mente y corazón, sino es para andar en esa ley de por vida. Entonces la justificación por la fe obviamente tiene que ver con ser hecho obediente a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es la primera promesa del pacto. La primera promesa del pacto eterno es tener la ley escrita en la mente y corazón. Y esa es la promesa según Jeremías 31, según Ezequiel 36. Es la promesa según Hebreos capítulo número 8, la promesa del pacto nuevo, la promesa del pacto eterno es que la ley es escrita en la mente y corazón, por tanto, el que cree es hecho obediente a esa ley. Y allí entonces su pregunta tiene respuesta. Yo soy justificado para ser hecho capaz de andar en la ley del Señor, que es su propósito eterno. Amén. Entonces, puedo entender que si yo sé la ley, yo sé que no tengo que justificarme por un acto pecaminoso, porque estoy en la obediencia. Y si yo caigo, me levanto, entonces puedo decir que fui justificada por fe, por la gracia de Dios, aún sabiendo que caí y me levanté, o Esa, tengo que apartar. esa misma promesa, atención, esa misma promesa de que Dios escribirá la ley en el corazón y en la mente, es la misma promesa que en su segundo elemento contiene la promesa de la comunión genuina y constante con Dios, para que Dios sea nuestro Dios y nosotros su pueblo, y ninguno tenga necesidad de decir a su prójimo, he aquí conoce al Señor, sino que todos me conocerán, dice el Señor, desde el más grande hasta el menor de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la justificación por la fe implica que Dios le promete a usted hacerla participar de la comunión directa con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, que le permita a usted mantenerse delante de Dios sin mancha y sin caída. Usted dirá, y si yo he caído, como nos ha pasado a todos, entonces ahí viene la tercera promesa del pacto. ¿Cuál es la tercera promesa del pacto? Y no me acordaré más de sus iniquidades, dice Jehová. Dios ofrece perdón y ofrece no acordarse más de las iniquidades. Ahora, el mismo espíritu que graba la ley en la mente y corazón conduce al arrepentimiento cuando ocurre una caída. La esperanza de aquel que ha caído después de haber creído en Cristo siempre estará en el arrepentimiento, siguiendo la voz del Espíritu que nos muestra el pecado y nos lleva a la confesión. Al ceder a la guía de ese espíritu que nos muestra el pecado en que hemos caído y nos lleva a la confesión, nosotros estamos permaneciendo en esa comunión con el Señor. Si ese pecado cometido es, digamos, viene el espíritu y me dice, Manuel, caíste en pecado, y yo le digo, no caí en pecado y yo no pido perdón y yo permanezco orgulloso y me resisto al espíritu y no confieso y no me aparto, entonces yo allí estoy saliéndome del pacto por mi propia decisión, porque estoy resistiendo al mismo espíritu que comenzó a grabar la ley en mi mente y corazón al principio. Al resistir al espíritu, entonces yo lo estoy contristando y yo estoy separándome de esa promesa. Me estoy poniendo en lugar de los enemigos de Dios y no en lugar del pacto de Dios. La esperanza siempre para el que ha caído después de creer es la misma. Es la confesión y el arrepentimiento cediendo al Espíritu del Señor.
Wow, qué sabiduría de Dios. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga y que le siga dando ese conocimiento espiritual. Gloria a Dios, Gracias. gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a concluir, pastor. Muchas gracias. Nos esperamos el otro mes, si Dios quiere. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios así será en el nombre del Señor. Estaremos viéndonos, si el Señor lo permite, dentro de un mes. Mientras tanto, yo espero que usted pueda repasar estos conceptos. Recuerde los textos: Números 25, Salmo 106, Génesis 15, Romanos 4, Gálatas 3, y finalmente 2 Corintios 3, que nos muestran la clave bíblica de que la justificación por la fe tiene que ver principalmente con el pacto de Dios y Cristo en el que somos incluidos cuando creemos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Siempre un placer. Ya. Muchas gracias, pastor. Gracias, Carolina. Bendiciones Gracias, para pastor. todos. Amén. Dios los Amén. Muchas bendiciones. bendiga. Gracias, Carolina. Chao, chao. Muchas bendiciones.